Feliz sábado, mis hermanos. Feliz día de la juventud, dice ahí. Hoy es un día especial para estar aquí. Mi primera vez. Todavía me toca aprender un poco de español, así que voy a hablar un poquito de Spanglish, pero ya ahí voy aprendiendo. Entonces vamos a comenzar. El tiempo está corriendo. Tengo más o menos como 30 minutos más que tenemos como una sesión de preguntas. Le voy a pedir a Marito que si me puede poner el primer slide. Dice jóvenes en tiempos peligrosos. Ahí pueden ver como una Biblia casi en las nubes con un reloj que significa que el tiempo está corto. En estos últimos días de este mundo, nosotros hemos sido testigos de que el mundo está cambiando tan rápido y no nos damos cuenta. En esta tarde voy a compartir un pequeño tema con ustedes que se titula Jóvenes en tiempos peligrosos. Quiero comenzar diciéndoles a los jóvenes, a los adultos y a los niños que tienen un amor especial o que el Señor tiene un amor especial para cada uno de ustedes. Antes de comenzar, vamos a orar y les pido que inclinemos nuestro rostro. Padre amante, que estás en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, oh Dios. Ahora que vamos a estudiar un poco tu palabra, oh Dios, que esto puede servir a nosotros para que nos podamos utilizar en el mundo que está allá afuera ahorita. En estos tiempos estamos en tiempos peligrosos, oh Dios, y nosotros como jóvenes hermanos adventistas nos toca predicar la verdad como es. Y te pido que me puedes ayudar para exponer tu palabra, oh Dios. Bendícenos, perdónanos de nuestros pecados, oh Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los jóvenes han sido comprados a un precio infinito. El de la misma sangre del Hijo de Dios. Consideren el sacrificio del Padre al permitir que su Hijo fuera inmolado. Consideren lo que el sacrificio del Padre al permitir que su Hijo fuera inmoldado. Consideren lo que Cristo abandonó cuando dejó los atrios celestiales y el trono real para dar su vida como sacrificio diario para los jóvenes. Sufrió reproches, abusos, soportó todo el insulto y la burla que los hombres malvados pudieron acolumbrar sobre él. Y cuando terminó su ministerio terrenal, sufrió la muerte de la cruz. Consideren sus sufrimientos en la cruz, los clavos que les atravesaron en las manos y en los pies, la mofa y el vitupero por parte de quienes vino a salvar, el ocultamiento del rostro de su Padre, pero mediante todo esto, Cristo hizo posible que todos los que quieran llegar a poseer la vida que se mide con la vida de Dios. Si estamos prestando atención, vemos que el mundo hay crisis, hay guerras, desastres naturales, pérdida de valores y una creciente indiferencia hasta Dios. La pregunta es, ¿qué significa esto para nosotros como jóvenes cristianos y qué espera de Dios de nosotros en estos tiempos peligrosos? Voy a pedir a Mario que... En la segunda dispositiva tenemos 2 Timoteo 1-5, que lo tengo en corto, que dice también, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y esto lo podemos ver de que cómo está el mundo ahorita, que ahora en día vemos que estamos en tiempos peligrosos, ¿no? Y en la siguiente diapositiva que vemos en el slide 3, vemos que la Biblia nos advierte en los últimos días, en los últimos tiempos, que habrá crisis, maldad y desafíos.
pero también nos dice que debemos estar atentos y preparados. Hoy analizaremos las señales de los tiempos, los peligros que enfrentamos como jóvenes y cómo podemos permanecer fieles hasta el regreso de Dios. En la siguiente slide, que estamos ya en, en el slide cuarto, Jesús dice señales claras sobre el fin del mundo en Mateo 24, 6 al 8, y en corto dice, oirás de guerras y rumores de guerras. Todo esto será principio de dolores. Y eso es todo lo que estamos viendo hoy en día. En el slide 5, si ya cuando lo tienen ya listo, ¿verdad? Tengo unas fotos que simboliza guerras y conflictos, hambre y terremotos, aumento de la maldad, falta de amor en el mundo y persecución de los cristianos. Guerras y conflictos, lo que sucede en Oriente Medio, que está pasando ahorita Rusia y otros países que estamos sabiendo hoy con el presidente Donald Trump y con Ucrania. Yo pienso que todos aquí vieron el video de cómo se envolvió el meeting que tenía el presidente Trump con el presidente de Ucrania. Qué feo, ¿verdad? Estamos en la 4. Entonces, aquí están. Los señales del fin. Vemos aquí, vemos que podemos ver ahí que tenemos pandemia, que significa que pasó hace 3 años, 4 años, el COVID-19. Vemos que creo que fue el año pasado, no sé si fue este año pasado o este año, que había incendios en California. Thank you. Ahora vemos en la segunda foto, ahí vemos terremotos. En esta de abajo, en la izquierda, vemos LGBTQ. En la del medio vemos lo que estaba pasando algunos meses atrás, creo que fue de los accidentes que tuvo los aviones. Y en el lado derecho, allá abajo, vemos política, o sea, en una oficina o en un corte que ahí se está hablando de política. ¿Vale?
un presidente de nuestro país diciendo todo esto en público, no, para mí no lo siento bien. O sea, no me siento seguro. En la segunda slide, dice Elena G. White en los eventos de los últimos días, el fin está cerca y nos corresponde velar, esperar y orar. Ahora vienen las preguntas. Voy a pedir a unos diáconos que si pueden tener los micrófonos listos. Bien. Ustedes y yo estamos viendo lo que está pasando. ¿Qué consejos nos darían para no distraernos de las cosas espirituales? Los que quieren contestar, pues pueden ponerse de pie. Buenas tardes. A mí no me preocupa la política. A mí me preocupa lo que la pluma inspirada escribió hace tantos años. Encontré unas notas y siempre escribo cosas, sí, y no me acuerdo en qué libro, en dónde lo encontré, pero ella dice, la ignorancia y la apatía quiere decir falta de motivación o emoción del Israel moderno. Nosotros somos el Israel moderno, ¿sí o no? Okay. Nos predice un modo de Babilonia en el futuro cercano. Es muy evidente que el rey de este mundo no tiene la intención de soltar a sus prisioneros para que ellos no vayan a la ciudad santa. Eso me preocupa, que los jóvenes no se preparen como la pluma inspirada nos ha venido aconsejando para que los jóvenes sigan en la iglesia tal como el Padre lo quiere. Si nosotros no le enseñamos a los jóvenes para dónde va a ir la iglesia, la política está en segundo plano, lo espiritual es lo primero. Amén. ¿Alguna otra respuesta? Bueno, yo pienso para los jóvenes, ¿verdad? Todo tiene que ver también bastante los padres. Tenemos que dar un buen testimonio para que ellos puedan ver eso. Se refleja bastante porque depende de uno, los padres, ¿verdad? Que somos, yo tengo uno. Tengo que darle un buen testimonio para poder él, porque sí da temor decir, ¿qué va a pasar con mi hijo que no está yendo a la iglesia? Pero ¿por qué causa de quién? En el caso mío, yo en las circunstancias, yo ya, gracias a Dios, estamos con la fe de Jesús, estamos en la última lección, aunque él está en Texas, pero siempre estamos todos los domingos haciendo una lección y ya estamos en la 20. Él de ahí toma su decisión, pero no quiere decir que voy a dejar a mi hijo solo porque llegamos a la 20, no voy a estar instruyéndolo todavía, porque es mi hijo y lo amo, tengo un deber. Y claro que él toma su decisión cuando él ya cumpla su edad, él pues ya sería un adulto, pero sigue siendo mi hijo, ¿verdad? Pero eso tiene que ver bastante qué ejemplo le estoy dando. Si yo continuara haciendo la vida que era antes, entonces mi hijo iba a hacer lo mismo, decir, bueno, mi papá, ¿por qué tú quién eres para decirme? Tiene mucho también, la responsabilidad de padre tiene una gran responsabilidad también, ¿sabe? Y de construir al joven, porque depende de nosotros. El joven no se va a criar solo, tiene papás, al menos que se le haya muerto, ¿verdad? Quiera que no, pero tenemos un gran deber. Que Dios me los bendiga. Amén. Pastor Tito. En el libro Mensaje para los jóvenes hay sobre los jóvenes, sobre la adolescencia, y quiero decirlo, al manejo de las palabras. Los jóvenes muchas veces no saber noticias, no están más apasionados en juegos o en cualquier otra cosa. Esto que dice acá: ¿te has vuelto rebelde, atrevida y osada? La gracia de Dios no tiene lugar en tu corazón. Únicamente por el poder de Dios puedes colocarte en una posición
que te permita recibir su gracia. Ser un instrumento de justicia no solo requiere Dios que controles tus pensamientos, es que los jóvenes puedan tener el dominio de sus pensamientos, sino también tus pasiones y sentimientos, que son los que están dominando, pues, por así decirlo, las avenidas de todos los jóvenes que no conocen a Cristo, e incluso los que están, posiblemente hablo de la iglesia en general, aquellos jóvenes que se están dejando llevar por el descontrol de esto, sino también tus pasiones y sentimientos. Tu salvación depende de que te gobiernes en estas cosas. Las pasiones y los afectos son agentes poderosos. Si se utilizan mal, si se ponen en marcha por motivos equivocados, si se los dirige hacia objetivos equivocados, serán poderosos para arruinarte y convertirte en una miserable. Mire lo que dice acá, va a decir que yo no lo. ¿Qué dice acá, hermano? En una miserable, ¿qué? Bien fea la palabra, ¿no? O alguien, perdón, acá. ¿Qué dice acá? Pero acá. En una miserable. Piltrafa. Qué terrible lo que dice, ¿no? Y para convertirte en una miserable piltrafa, sin Dios, sin esperanza. Qué terrible palabra, ¿no? Porque a eso es lo que quiere llevarnos Satanás. Dice acá, la imaginación debe ser positiva y persistentemente controlada si se desea sujetar las pasiones y los efectos en el corazón. Estás en peligro porque estás a punto de sacrificar tus intereses eternos ante el altar de la pasión. La pasión está obteniendo el manejo total de tu ser. ¿Qué clase de pasión? La de una naturaleza baja y destructora. Si cedes a ellas, amargarás, joven, la vida de tus padres, acarrearás tristeza y vergüenza a tus hermanas, sacrificarás tu propio carácter y perderás el cielo y una vida gloriosa e inmortal. Entonces, Jesse, ustedes, ¿qué consejos podemos darle quizá a los adultos? Es que podamos someter esos afectos y las pasiones no al control humano, sino al control del Espíritu Santo para evitar estas condiciones que, si no las tomamos en cuenta, pueden acarrear a una vida miserable, ¿no? del joven. Amén. Si no hay nadie más, los papás tocan algo muy especial. Sí. Yo pienso que hoy día es muy difícil para los jóvenes principalmente, porque es difícil para nosotros que somos adultos también, pero los jóvenes es difícil para ellos comprenderem que a pesar de que la vida es difícil, pero nosotros no tenemos que nos preocupar con esta vida que estamos aquí, porque aquí es solo un momento que estamos pasando. Pero muchas veces ellos no comprenden porque afuera todos ahí, los amigos de él los están evitando. Los evita todo el tiempo, no para. El teléfono de uno, si tú miras un teléfono de un joven ahí con 18, 20 años, es todo el tiempo, plin, 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 y personas llamando, sea para una party, sea para un fútbol, sea para un videogame, sea, sabe, muchas cosas lo ofrecen ahí, afuera, pero ellos no consiguen. ¿Por qué yo no puedo vivir? Ellos dicen, yo estoy preso en este mundo, no puedo salir, no puedo jugar, no puedo hablar lo que quiero hablar, porque a veces ellos quieren hablar de una manera diferente, quizás un poco más liberal, no sé. Y tú dices a él, no se puede hablar así, no se puede hablar aquí, no sé qué. Y ellos, ¿y cuándo yo puedo hablar? ¿Cuándo yo puedo jugar? ¿Cuándo yo puedo ser feliz? Y se sienten tristes, se sienten presos. Entonces, por ejemplo, yo, tengo Kellen. Yo vengo de una familia que tenía muchas niñas y mis hermanas, desafortunadamente, unas de ellas tuvieron niños antes de casarse. Y a eso me traía un gran temor a mí. Porque ¿cómo yo voy a conseguir que Kelly se quede pura hasta que se case?
Entonces yo llamé a Kellen y dijo, Kellen, vamos a platicar. Y él, sí, papi, ¿qué pasa? Yo hablé, mira, Kellen, yo quiero que tú estudies. Vaya a la escuela, estudies. Después que tú ya tengas más de que 18 años, entonces puedes empezar a tener un novio, algo así, ¿no? Pero con 18 años yo pensaba en mi cabeza, ella ya va a estar en la universidad, ¿no? Y ahí entonces va a querer quizás estudiar más, ¿no? Y se va a tardar un poco más a casarse, ¿no? Entonces, pero las cosas no siempre son como nosotros queremos, ¿verdad? Entonces, ella de verdad fue muy buena hija para mí, yo pienso. Yo estoy muy contento con ella porque ella esperó y nunca me ha desobedecido en tener novios antes que tuviera 18 años, porque eso es difícil. Porque afuera es todo, los niños con 13 años ya tienen novios y yo, wow. Una vez yo me acuerdo que mi hija tenía como 3 años o 4. Y entonces una muchacha agarró a ella y dijo, oh, vamos a hacer unas pinturas en la cara. Y me llega Kelly en la casa, toda pintada. Y yo, ¿y qué pasó? Y yo me fui a la casa de esa señora. Ajá, y yo dijo, hey, ¿por qué hiciste eso? Ella dijo, no, es que ella es muy bonita, tiene que realzar la belleza. Y yo dijo, no. Ella no tiene que pintarse, no tiene que hacer nada de eso, porque ella es una niña, ella tiene que jugar. Pero hoy día todo es afuera del tiempo. Las personas quieren hacer las cosas antes del momento. Es difícil para uno, ¿verdad? Entonces el niño tiene que jugar. El niño tiene que tener niños cerca. Y hoy día, por ejemplo, tú vas a una fiesta, por ejemplo, de niños y solo tiene adultos y quizás 2, 3 niños. Y entonces muchas cosas es difícil, yo pienso que es difícil. Yo tengo 2 hijos apenas porque yo tuve muchos hermanos y yo sé que es difícil para cuidar a tantos niños, educarlos, mantenerlos en el camino del Señor, porque dice la Biblia, enseña a él cuando es chiquito que cuando crecer va a seguir en el camino, ¿verdad? Entonces, yo de verdad pienso que es muy difícil para mucha gente, pero nosotros tenemos que seguir orando, seguir nos esforzando para hacer la voluntad de Dios. Y yo te doy congratulaciones por estar ahí al frente porque es muy difícil también. Y le felicito por estar ahí. Amén. Sí, los padres tocan un parte tremendo de un niño, ¿no? Hay, ¿sí, hermano? Quería comentar algo sobre la pregunta, específicamente. Y una de las cosas que yo he visto, podría contestar esta pregunta en 2 partes. Una que nos concierne a todos y otra que concierne o que yo veo que estamos hablando de la juventud. Una de las cosas que a mí más me preocupa de los jóvenes es precisamente eso, esa pregunta. ¿Estamos viendo lo que está pasando? O sea, yo lo haría como una pregunta a los jóvenes. Yo creo que los jóvenes no tienen conciencia de lo que está sucediendo, no tienen conciencia de lo que nos espera, que aunque estén alejados o no estén, o estén alejados o estén en la iglesia, no tienen ese razonamiento, ese sentido de responsabilidad, no tienen no tienen o están distraídos de tal manera que se vuelven egoístas, porque lo digo, conozco muchos jóvenes en mi familia, fuera de mi familia, que son desagradecidos, que están en su propio mundo, siguen las filosofías de las corrientes y las filosofías de este mundo, y precisamente en esa pregunta
es que ellos no tienen yo no creo que tengan conciencia de lo que está sucediendo ni lo que va a suceder. Entonces, como padres, nosotros tenemos que hacerles saber a nuestros hijos, y hacerles saber a ustedes los jóvenes, que lo que Dios o lo que está a punto de suceder o está sucediendo en nuestros propios ojos, como usted lo describió, algunas de las cosas que están sucediendo, como estos conflictos, estas guerras, estos incendios, todo esto tiene un propósito y es despertarnos. Es que nosotros abramos los ojos, que veamos la realidad de la vida y que la vida es corta para que nosotros la desaprovechemos. Nosotros como padres le decimos a ustedes jóvenes, la vida se va en un segundo. Hoy tenemos 15, cuando usted se da cuenta ya tiene 45, 50 años, lo digo por experiencia. Yo vuelvo a ver atrás y digo, ¿y dónde está mi vida? ¿Dónde la dejé? ¿Dónde está? Se pasó muy rápido. Me recuerdo, yo siento como que tuviera 30 años o 37, claro, mi cuerpo me dice otra cosa. Pero la realidad es que el tiempo, no hay esa conciencia, no existe esa responsabilidad. Entonces, y por otro lado, aplicando esto a un tema general hacia nosotros y específicamente como hijos de Dios, nosotros hay una cosa y hay una herramienta que el enemigo utiliza en nuestra mente y es el temor y es el miedo. Es infundir miedo, es infundir temor, inseguridad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Nos paraliza todas estas cosas a nivel social, a nivel económico. Pero hoy, hermanos, hoy, y si nosotros estudiamos bien la lección, hoy aprendimos algo importante. Como dice la lección y decía yo en el comentario, ¿qué más pude hacer? Dice Dios. Ya Dios lo hizo todo. Está en nosotros creerle a Dios. Él nos dio a Jesucristo, Él nos dio su palabra, Él nos dio conciencia, Él nos dio un razonamiento, Él nos dio el sentido de responsabilidad para saber que si Él lo hizo y que no hay nada más que hacer, es que está de parte de nosotros poder creerle a Dios y poder entender de que Él ha hecho todo para que nuestra vida pueda alcanzar la vida eterna, que no es este no es nuestro propósito, esta no es nuestra vida, sino que nuestro objetivo está más allá. Y que no importa si suceden estas cosas, tenemos que descansar en las manos de Dios. Y tenemos que descansar nuestra conciencia en que Él nos va a proteger. Estemos donde estemos. No importa el país que estemos, no importa dónde estemos. El pueblo de Israel vagó por el desierto, estuvo en diferentes lugares que no era su nación, y sin embargo la gloria y la presencia de Dios estaba con ellos, porque no es el lugar, no es la nación y no es la condición la que dicta mi futuro, mi destino. El que dicta mi destino y mi futuro es Dios. Lo que tenemos nosotros es ponernos en las manos de Jesús, leer su palabra, estudiar. Algo que siempre se dice y se menciona como una muletilla, pero en estos tiempos sin precedentes, lo más importante es entregar nuestra vida a Jesucristo. Amén. La segunda dispositiva dice en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En el conflicto de los siglos, la hermana Ellen White dice que Satanás bien sabe que a través de las tentaciones muchos caerán si no están firmes en Cristo. En las escuelas, podemos ver aquí que vemos allá arriba un muchacho con los pantalones medio caídos. Así andan caminando en la escuela. Oh, what's up, dude? Hey, what's up, dude? What's up? ¿Ah? Ahí arriba, en la derecha, vemos jóvenes saliéndose de la escuela. Sabemos que nuestros niños están en las escuelas ahorita o cuando están en la escuela.
allá abajo en la izquierda, LGBTQ. Y en cada corner de la escuela a donde voy yo, veo una niña que se quiere convertir en hombre o un hombre que se quiere convertir. Hey. O sea, en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, y los explico estos a mis hermanos o a mis amigos, compañeros de la escuela, porque tienen amigos que son homosexual, gay o lesbian o lo que sea. Y les digo que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Y después creó solo hombre y mujer. No hombre y hombre o mujer con mujer. No. Y en la última vemos drogas. Hay que estar padres y madres, o tíos y tías, o abuelos y abuelas, lo que sea. Hay que darse cuenta que nuestros jóvenes, o también adultos o amigos, no están haciendo estas cosas. Porque les digo una cosa, ayer me acaban de mandar un video de algunos niños en la escuela, en el baño, fumando drogas, marihuana, vapes, pens de esos, ¿cómo se llaman? Vape pens, pero es algo más que se me fue de la mente. Yeah, something like that. Pero vemos todo esto en las escuelas y si fuera por yo, si yo tenía una decisión de estar en la escuela o estar en homeschool, yo escogiera homeschool. Porque esto, lo que está pasando en las escuelas, yo no me siento cómodo. Y para mí, en el futuro, o por ejemplo, el bebé de Mario Yared, cuando se crece, va a tener que estar en estas escuelas y más peores. Más peores. Porque hoy en día la generación va peorando más. Más y más. Pero no sabemos eso, ¿verdad? Siguiente. Otra pregunta, pero le voy a pedir al hermano Wilfredo si nos puede contestar esta pregunta porque ya el tiempo. Antes de todas estas tentaciones que se ven acá y en la dispositiva pasada, ¿cuáles serían los consejos que nos ayuden a todos a superarlas? Bueno, en la palabra de Dios y en el Espíritu y profecía tenemos los consejos necesarios que nosotros necesitamos para poder resistir la tentación. Los jóvenes. Y la tentación siempre se va a presentar, como se ha dicho, la tentación está a la vuelta de la esquina. Estamos en un mundo completamente corrompido. Los jóvenes hoy necesitan tener temple, necesitan tener identidad. Y eso comienza en el hogar, claro. Porque los jóvenes, nosotros a veces podemos señalar a los jóvenes, pero yo siempre he dicho que el joven es el reflejo del padre. Nosotros somos los responsables. Y el problema nuestro es que nos enfocamos en nosotros mismos. Cada quien quiere vivir su vida. Es terrible que aún nosotros ya los adultos, los viejos, queremos vivir nuestra vida. Estaba visitando, por ejemplo, a un hermano que yo aprecio mucho y que tristemente, después de estar trabajando tanto en la obra, se ha desviado. Y pasé buscándolo esta semana, no estaba un joven ahí que trabaja y le pregunté por él y me dice, no, anda, se fue, esta mañana lo llevé para el aeropuerto, se fue. No, le digo, no puede ser posible, sí, me dijo, tiene tanto trabajito, lo dejó tirado ahí, nos dejó tirado
Pues sí, se fue. Y estoy orando mucho por él porque tiene su esposa, su hogar, los vi crecer a sus hijos. Ahora él ya tiene un poquito de más años que mí. Está con una muchacha de 23 años. Entonces digo, wow. Porque nosotros vemos lo que se ha dicho aquí es importante, lo quiero poner en el contexto. La vida se va tan rápido. Y esto del problema de los jóvenes, no veamos el problema de los jóvenes. Jóvenes, este es un problema de toda la vida. Yo me sorprendo que en el pueblo de Israel, los reyes, casi la mayoría de reyes que cayeron, ya cayeron en la senitud de la vida prácticamente. En la vejez se apartaron de los caminos del Señor. La vida cristiana es una lucha desde que se nace. Y es una lucha constante y permanente. Y nosotros necesitamos formar bases sólidas desde la juventud. Y nuestras únicas bases sólidas están en la palabra de Dios. Tenemos que estudiar, tenemos que gastar el tiempo en literatura que nos edifica. ¿Qué fue lo que ayudó a mí? Yo lo doy como testimonio, por ejemplo. Yo me crecí en un pueblo, no existía la iglesia adventista, la única era la iglesia católica, una iglesia que iba ahí que era Asamblea de Dios, sin conocimiento, sin base, pero por alguna razón llegó un librito a mis manos que se llamaba Cartas a mi hijo, creo que del doctor Braulio Pérez Marci, y yo leí ese librito sin tener conocimiento, formación cristiana, habiéndome crecido, yo prácticamente me he crecido solo. Mi padre solo me hizo y se desapareció, y luego de mi mamá me tuve que separar a los 5 años por el estudio, a los 6. No había escuela donde nosotros vivíamos en el campo. Pero ese librito, ¿cómo me ayudó a mí? Yo estudié ese libro, que son consejos sobre jóvenes, cómo alcanzaron la victoria, en el caso de, como se mencionó hoy, como en el caso de José, en el caso de Daniel, en condiciones adversas, pero ellos se mantuvieron firmes. Ellos, en el joven hay que inculcar desde la juventud los principios que lo van a formar cuando ustedes estudian un libro, por ejemplo, nosotros se lo llevamos con mi esposa a una pareja hace un par de años de la iglesia de Monrenier que nos llamó, que tenía problemas serios con su hija y tuvimos que viajar porque ya se habían ido como casi 2 horas, y le llevé el librito para que lo leyera, le dijo te lo voy a prestar, y lo leyó la muchacha y me lo trajo. Para resistir las tentaciones nosotros tenemos que tener bases. La tentación no se resiste solamente con te le voy a hacer frente. Nosotros tenemos que tener un fundamento aquí en la palabra de Dios. Tenemos que tener principios que solamente se obtienen mediante una comunión constante y permanente con el Señor a través del estudio de su palabra. Un joven debe ser disciplinado, porque lo que más determina el éxito o el fracaso de un joven es la disciplina. Y un joven debe entender que tiene que tener un tiempo, por ejemplo, para todo, un tiempo para estar con Dios, que la vida no es algo, como se dijo esta mañana, que se vive sencillamente como caiga, se sobrevive, no. Un joven tiene que tener disciplina, y los padres jugamos un papel importante en eso. ¿A qué hora se levanta? Lo primero a hacer de la Biblia, el estudio, el devocional, la oración, dedicar tiempo al Señor, porque esto es lo que lo forma. ¿Qué es lo que determina que una persona se corrompa? Por ejemplo, un vicio que adquiere, la droga. La droga llega a dominarlo. La droga se penetra en el cuerpo y es lo que lo domina, ya no tiene control sobre sí mismo. Nosotros podemos revertir eso con la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios penetra en nuestros corazones, cuando nosotros estudiamos, es la que nos forma. Y podemos resistir, porque, claro, si usted ve la vida de José, un hombre, dice la Biblia, creo que el capítulo 37, que cuando él fue vendido tenía 17 años. Y cuando se le presenta la tentación, porque tenía suficientes razones para él apartarse, era un joven que podía decir, bueno, pero estoy en el desarrollo, esta mujer está bonita, mis hermanos me han vendido, ¿qué hago aquí solo? Entonces, ¿qué fue lo que él dijo ante la tentación? ¿Cómo pecaría yo contra Dios y haría este mal?
tenía el temor a Dios. Por eso la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y eso es lo que está faltando. Y no hay temor a Dios. No hay temor a Dios porque no se conoce a Dios. No hay una relación con Dios. Entonces yo lo que le recomiendo es disciplina, estudiar la palabra de Dios diariamente. La Biblia es un libro poderoso. No hay libro más poderoso para formar la vida del ser humano, para forjar el carácter de una persona, que la palabra de Dios. Nosotros lo vimos predicando todo el tiempo desde el púlpito, exhortándolo aún a los adultos, que estudiemos la palabra de Dios. Yo esta semana por lo menos he dedicado unas 4 horas a la comunión con Dios diariamente, estudio y oración, de la mañana o en la noche. Y lo que determina prácticamente el carácter, el temple, el temperamento de un joven es esto, la Biblia, es Dios mismo, Dios que penetra a través de su palabra en el corazón. Entonces, esa es la única manera de resistir las tentaciones. La tentación no se vence en el momento que se presenta, no, la tentación siempre va a surgir, pero ¿cómo la venció el Señor Jesús la tentación? ¿Con qué la venció cuando se presentó ahí en el desierto el enemigo? Ayuno, pero ¿qué más? Pero ¿cómo le hizo frente a Satanás? Escrito está. Ahora, un joven sabe hoy si está escrito. Tristemente a veces la mayoría de jóvenes no conoce la Biblia. Tristemente no conoce la Biblia. La exhortación del apóstol Pablo a Timoteo, ¿cuál es lo que ustedes acaban de decir, no? Que prediques a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, sea con autoridad. Un joven no se debe menospreciar. Un joven es lo más precioso que Dios tiene porque puede utilizarlo. Y hoy lo que más se necesita es jóvenes que verdaderamente sobresalgan, que representen a Dios, que no sean manejados por las multitudes, por las pasiones, jóvenes que hagan la diferencia. Eso es lo que Dios, y por eso dice, con semejante ejército de jóvenes, cuán pronto se terminaría la obra de predicar el Evangelio. Yo quiero agregar algo a lo que mi esposo está diciendo. El joven a veces, muchas veces, como cuando uno está joven, no quiere obedecer a veces los consejos de los padres, pero es importante también que un joven escuche a su padre, porque no siempre el joven puede pensar que todo lo sabe y no es así. Un padre nunca se va a equivocar de darle un buen consejo. Esa es una. Y otra es, para los jóvenes estoy hablando, y otra es, sepa escoger sus amistades, ¿verdad? Sepa escoger sus amistades, porque de las amistades va a depender también el rumbo y las decisiones que usted le dé a su vida. Habría mucho por decir, pero el tiempo se está yendo, así que... Sí, cortito. Fuimos a Guatemala, teníamos como 18, 19 años, y algo me quedó impresionado a mí. El tema de había muchos del Salvador, de Guatemala, decía, identifica a León. Nunca íbamos a imaginar lo que pasó allí. Habían llevado a un león de un circo, pero eso al final, nosotros podemos saber que el Satanás anda como león rugiente, sí, óigame, pero ver entrar un león, caminar en medio de nosotros con una malicia, es terrible. Otro de los consejos que se puede añadir o recomendaciones es que cada joven identifique el león que anda detrás de él. Tú dijiste atrás, ahí homosexualismo, cigarros, droga, todo lo que tiene que ver. Así que con todo lo añadido, con todo lo dicho anteriormente por los hermanos, se añade el poder identificar qué tan peligroso, imaginarnos un león, porque el apóstol Pablo cuando hace ver eso, los leones de aquella época eran quizás el doble de los de ahora. Así que es poder identificar también esos leones que están detrás para destruir al joven. Amén. Si continuamos, vemos en Efesios 6:11 que dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La hermana L.G. White dice que los jóvenes deben recordar que se están preparando para el juicio. Para avanzar, Mateo 25:13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el hombre ha de venir, que el Hijo del Hombre ha de venir. Ninguno tenga un poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes, dice 1 Timoteo 4:12. Y unos consejos prácticos que ya nos
dijo el hermano Wilfredo, que no te distraigas con el mundo, mantén la mirada en Cristo. Usa tu tiempo sabiamente, invierte en lo eterno. Predica con tu vida, sé un reflejo de Dios. No tengas miedo de ser diferente. Dios busca jóvenes valientes. Mantente conectado con Dios, oración y estudio bíblico diario. Te quiero agradecer a mis padres, papi y mami. Los quiero mucho porque me han llevado a la iglesia desde que yo nací. Y hace como unos 3 meses, como dijo el hermano Vladimir, ¿verdad? Almir. Dice que los videojuegos lo agarran mucho a los jóvenes. Y yo fui uno de esos. Antes de la campaña que yo fui para allá, para El Salvador, con el Play, bastante. Ya después que yo vine, ni lo he tocado. Solo un poquito, ¿verdad? Pero un poquitito. Pero yo mantengo la mirada en Cristo porque yo, cuando vine de ahí, me tocó el Espíritu Santo. Yo me he involucrado más en las cosas del sonido aquí con Oscar, con Marito. Y les agradezco a todos ustedes porque me han inspirado, y a mis padres porque me han convertido al hombre que estoy hoy en día. Entonces, para concluir, recuerda que vivir como si Cristo viniera hoy y trabajar como si viniera mañana. Jóvenes y hermanos, el tiempo es ahora, preparemos nuestro corazón para la venida de Cristo. Ojalá que este tema, no corto, pero pudieron aprender algo. Y niños, jóvenes, por favor, escuchen a sus padres o a los que ya tienen bebés como Yared o Kellen, que han nacido. Construyen al niño en el camino de Dios. Y niños, escuchen a sus padres, jóvenes. También yo sé que tal vez no quieren, pero es la mejor decisión que pueden tomar en su vida. Entonces, esperamos, no sé si oramos o cantamos un canto primero. Servicio de canto, please. No quiero estar solo aquí arriba. De pie, por favor. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Oramos. Yo quiero hacer una oración por ellos. A estos jóvenes hay que cuidarlos. Así que yo quiero invitar que venga también que me está viendo acá. Ven acá tú, diáconos. Y ven acá. Sí, tú. Perdona. Allá está el pastor que me está viendo. Que venga acá. Ven tú acá, los jóvenes, por favor. Venga, pues sí, todos. Yo estuve como ellos. Vengan, los que vengan acá. Ven acá, ven. Brian, estos jóvenes tienen miedo y no es fácil estar acá. Yo te felicito. Oremos por ellos.
antes de cualquier otra cosa, nunca piensen en ofender a uno de estos niños, porque Dios se enoja. Ven, ¿por qué no pasas tú? ¿Qué te pasa? Joven, ¿qué pasa? No te quedes acá. Así que la oración hoy es para ustedes. ¿Te parece? Así que aquí está. Aquí está este pastor, yo no sé si. Vamos a orar. Así que, iglesia, los que tengan la posibilidad, los ponemos a arrodillar. Los que tengan la posibilidad de hacerlo. Acá nosotros, ustedes quédense aquí paraditos. Ellos, la iglesia está orando por ustedes. Y vamos a orar, llévame. Padre Celestial, aquí, enfrente del altar, está la iglesia juvenil, la iglesia biológica en crecimiento. Nosotros los adultos allá enfrente han doblado rodilla por ellos para pedirte que así como Satanás vio que Job estaba cubierto por ángeles, también vea en ellos esa protección. Así como también Nisi, el siervo de Eliseo, vio caballos, Señor, y hombres de fuego en el monte que estaba lleno, estos jóvenes no duden que están también protegidos por las huestes celestiales. Gracias por ungirlos con el poder del Espíritu Santo. Mira que no te pido que lo hagas, sino porque ya están ungidos por ese Espíritu Santo. Permite que el próximo no sea Jesse, sino que así en orden, Padre, sea uno, incluso al que tengo aquí a mi lado derecho, también pueda ser poderosamente usado por ti para que pueda hablar tu palabra. Cada uno de estos jóvenes son un Elías y un Eliseo, con sus miedos. Ahí está Jonás, con sus temores, pero también son llamados, como Moisés, a presentarle batalla al faraón de este mundo. Ahora la iglesia está ahí orando por ellos y lo seguirá haciendo. Gracias por todo lo que has hecho con la iglesia adventista de fidelidad juvenil del séptimo día. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Adelante, jóvenes valientes.